De nuevo, bueno, vamos a corregir los ejercicios que teníamos. Prácticamente son todos problemas. Entonces, venga, empezamos con el 33. Tenemos que calcular la área, ¿no? de estas figuras. Entonces, bueno, el área de un triángulo, en el apartado A, pues sabemos que es base por altura partido por 2. Como un triángulo equilátero, tendrá un aspecto así, más o menos, ¿vale? No pasa nada porque esté torcido. La base, bueno, todo mide 6 centímetros, ese mide 6, ese mide 6, ese mide 6, y lo que no sabemos es la altura, ¿vale? Evidentemente lo podríamos hacer con Pitágoras, ¿vale? Pero dice que lo calculemos con razones trigonométricas. Entonces, yo me voy a traer este triángulo porque necesitamos un triángulo rectángulo para poder aplicar las razones trigonométricas. Me lo voy a traer aquí, yo sé que esos son 6 centímetros, yo sé que eso es la altura, yo sé que eso es la mitad de 6, que son 3, y lo que me faltan son los ángulos. Pues por ejemplo, ese ángulo de ahí, ya lo dije en el vídeo, son 60 grados, ¿vale? Entonces, tengo que calcular o tengo que utilizar una razón trigonométrica que involucre la h, que respecto de 60 grados es el cateto opuesto, y cualquiera de los dos valores que tenemos, o el 6 o el 3. Pues yo, por ejemplo, voy a usar la h y el 6. ¿Vale? Pues como es cateto opuesto partido por hipotenusa, con lo que estamos trabajando es con el seno. Seno de 60 será h partido por 6. Podría haber utilizado cateto opuesto y cateto contiguo. Pues entonces serían tangente de 60 es igual a h partido por 3. ¿Vale? Esa sería la otra opción. Cualquiera que uséis es válida, ¿vale? Pero yo voy a hacerlo, por ejemplo, con el seno. Entonces, bueno, pues aquí es muy fácil. h es igual al seno de 60 despejando el seno de 60 por 6. ¿Vale? Pues cojo mi calculadora y pongo seno. Siempre con la calculadora tenéis que tenerla en grados sexagesimales, ¿vale? Seno de 60, cierro paréntesis, por 6. 3 raíz de 3, que son 5,2 aproximadamente. Y estamos hablando de centímetros. La altura son 5,2 centímetros. Pues el área será 6 por 5,2 entre 2, que serían 6 entre 2 son 3, 3 por 2 6, 5 por 3 15, 15,6 centímetros cuadrados, ¿vale? Ese sería el del apartado A, ¿vale? Y el apartado B, ya os dije que era parecido. Tengo un hexágono, perfecto. Y entonces me sale aquí el centro con 8 centímetros de lado, ¿vale? El área es perímetro por apotema partido por 2. ¿Qué es lo que nos faltaría por conocer? Nos faltaría por conocer la apotema, ¿vale? Y aquí, ¿cómo puedo calcular la apotema? Bueno, pues de una forma muy parecida. Porque lo que tenemos que saber es que esta distancia, que es el radio, ya lo dije, en un hexágono es igual que el lado. Entonces yo ahí lo que tengo es un triángulo rectángulo en el que esto mide 8 centímetros, esto mide 4 centímetros y la apotema no la tengo, no la sé, ¿no? Y esto se formaría un triángulo, este que tenemos aquí, un triángulo equilátero también. Entonces esto vuelve a ser 60 grados. Voy a hacerlo ahora con la tangente. Entonces la tangente de 60, que era la otra opción que teníamos, era el cateto opuesto, que en este caso es la apotema, partido por el cateto contiguo, que en este caso es 4. Así que la apotema es la tangente de 60 por 4, ¿vale? Digo, repito, podríamos haberlo hecho exactamente igual que el A, utilizando el seno, pero para que veáis que también se puede utilizar la tangente en este caso, pues la uso. Entonces pongo tangente de 60, cierro paréntesis, multiplico por 4, que son 6,93 aproximadamente. Son 6,93 también centímetros, ¿no? Por tanto, el área, la vamos a poner aquí abajo. El área será el perímetro, que son 8 centímetros por 6 lados que tengo, por la apotema, que son 6,93, partido por 2. Pues bueno, lo hacemos del tirón, 8 por 6 por 6,93.
8 por 6 por 6,93 y todo eso entre 2. Como son todo multiplicaciones, no hace falta poner entre paréntesis la operación que estoy haciendo en el numerador. Pero yo me acostumbraría a ponerlo, ¿vale? Porque si son sumas, restas o lo que tal, ya la cosa cambia. Yo no lo he puesto, pero que sepáis que hay que hacerlo. 166,32. 166,32 y estos son centímetros cuadrados también, ¿vale? Bueno, es un poco para que practicáramos con las razones trigonométricas. Venga, pasamos al siguiente. Dice, que parecía que teníamos dificultades para calcular el edificio, se han tomado las siguientes medidas con un teodolito, vale. Entonces decíamos que esta parte de aquí la llamábamos X, ¿vale? Y aquí fijaos que no sé ni cuánto vale esa distancia ni esa distancia, no sé la hipotenusa de los triángulos rectángulos, entonces no me interesa utilizar seno y coseno porque ya os decía en el vídeo, voy a meter más variables de las que necesito. Aquí directamente utilizo la tangente. Este es el método de la doble tangente. La tangente de 60 será h partido por x. Y la tangente de 45 grados será h partido por x más 42,3. ¿Vale? Aquí tengo un sistema y entonces despejo. H es igual a la tangente de 60 por x. ¿Vale? Que voy a ver lo que vale la tangente de 60 y lo pongo. Tangente de 60, que vale raíz de 3, pero en decimales, vamos a trabajar en decimales, 1,73. Esto yo creo que ya lo dije también en el vídeo, ya en la videoconferencia. 1,73 por aquí. La tangente de 45 es 1, ¿vale? No lo voy a hacer, vosotros lo hacéis y veis que es 1. Entonces, por otro lado, me sale que h es 1 por x más 42,3, que son x más 42,3, ¿vale? La tangente de 45 es 1. Cuando esto pasa aquí multiplicando, 1 por esto, 1 por esta expresión que hay aquí, no le hace nada. Se queda igual, ¿vale? Y entonces voy a hacer, como tengo que h es igual a 1,73x y que h es igual a x más 42,3, pues lo voy a igualar. Igualación aquí está cantado. 1,73x es igual a x más 42,3. Esta x pasa restando. Si yo le quito una x a esta expresión que hay aquí, me quedan 0,73x igual a 42,3. Así que la x vale 42,3 partido 0,73. ¿Vale? ¿Podríamos haberlo hecho? ¿Podríamos haber despejado la x de las dos incógnitas y tal? Sí, podríamos haberlo hecho. Y haberlo hecho en función de la h y me hubiese salido la altura, que es lo que me están preguntando. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Por hacerlo así. 42,3 entre 0,73. Así os fijáis también, así tenemos los datos completos. 57,95 aproximadamente. Entonces, x mide 57,95 aproximadamente, 57,95 metros, ¿vale? Y la altura la tenemos aquí despejada, que es lo que me están pidiendo, es 1,73 por esa x. Pues 1,73 por 57,95. Pues lo tenía por aquí. Fijaos que es por la tangente de 60. Entonces, para intentar minimizar los errores, si ponéis por 1,73 tampoco pasa nada. Pero yo voy a poner lo que me ha salido por la tangente de 60. Y así lo tengo lo más exacto posible, ¿vale? 100,36. Lo hemos redondeado bien. 100,36. Entonces, h son 100,36 metros, ¿vale? Pues nada, lo ponemos aquí la solución, pues estamos en un problema, solución, la altura del edificio es de 100,36 metros aproximadamente. Bueno, vamos a dejarlo 100,36 metros, ¿vale? Ya sabemos que es aproximadamente. ¿Vale? Y hasta este es un método clásico, este es un ejercicio clásico de trigonometría, el método de la doble tangente. Coger la doble tangente y montar un sistema. No he dicho el sistema, bueno, el sistema sería, el original sería este, que nosotros lo hemos transformado en ese, ¿vale? Pero bueno, ese sería el 34. Vamos al 9. El 9 ya prácticamente lo dijimos también. Fijaos que tengo un triángulo rectángulo, dice que calculemos el área. Bueno, un triángulo rectángulo no, dice que calculamos el área, que es base por altura partido por 2. Tal como está, la base tenemos que es 6.
Y la altura es la que tenemos que calcular. El que tenemos que calcular es el área del triángulo azul, ¿vale? No del triángulo rectángulo que se está formando aquí. Ese lo voy a utilizar para calcular la h. ¿Cómo? Pues utilizando ese ángulo que tengo ahí. Si os fijáis, tengo el ángulo, el cateto opuesto que es la h, tengo el ángulo por aquí, que es de 25 grados, el cateto opuesto que es la h, que lo tengo que usar porque necesito la h, y luego puedo usar o bien la hipotenusa o bien el cateto contiguo. El cateto contiguo no me interesa porque toda esa longitud que hay ahí no la sé. ¿Vale? Me interesa calcular, o sea, me interesa utilizar la hipotenusa. Pues entonces, ¿qué razón trigonométrica utiliza cateto opuesto e hipotenusa? El seno. Así que el seno de 25 será el cateto opuesto, que es h, partido por la hipotenusa, que es 11. Esto implica que la altura será el seno de 25 grados por 11. ¿Vale? Pues entonces me voy a mi calculadora y hago el seno de 25, cierro paréntesis por si da problemas, por 11. Y me sale 4,65. La altura me sale en 4,65, estamos hablando de centímetros. Y ahora, lo que me pide el área, pues me voy aquí y pongo la base que es 6 por 4,65 partido por 2. Así que me voy a mi calculadora, no borro este dato, lo multiplico por 6, le doy al igual, lo divido entre 2 y me sale que son 13,95 aproximadamente. 13,95 centímetros cuadrados, porque me están preguntando el área del triángulo. Lo que pasa es que aquí está la clave en utilizar la trigonometría para calcular cuánto vale h. ¿Vale? En este caso utilizamos el seno porque es cateto opuesto partido por hipotenusa. Pues venga, seguimos al 10. Dice el 10. El 10 tenemos que hacer algo parecido, bueno, tenemos que hacer algo más que en el del edificio. Dice el 10 que tenemos un árbol, ¿no? El árbol que tenemos por aquí, que la altura del árbol son 15 metros. Y entonces Pedro lo está viendo desde un ángulo y dice que si se acerca 10 metros, es decir, que yo estaba aquí, y si me acerco 10 metros lo ve desde un ángulo de 40 grados. Estos son 10 metros. ¿Vale? Que calculemos cuál era el ángulo desde el que veía el árbol. ¿Vale? Me están preguntando por ese ángulo. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es calcular esa longitud. ¿Vale? ¿Para qué? Para saber toda esta longitud y poder aplicar trigonometría, ¿vale? Entonces, primero voy a calcular esa x. ¿Cómo calculo esa x? Con este ángulo de 40. ¿Qué razón trigonométrica involucra el cateto opuesto, que sería el 15 con el contiguo? La tangente. ¿Vale? La tangente de 40 será 15 por x. Si despejo la x pasa aquí multiplicando y la tangente pasa aquí dividiendo. Así que será x igual a 15 partido. Vamos a dibujar, a pintar bien esto, escribir bien esto. X partido la tangente de 40 grados. Voy a verlo por aquí abajo, así que x será igual a, pues vamos a verlo, 15 entre la tangente de 40, que sale 17,88. 17,88 metros, ¿vale? Esa sería la x. Vale. ¿Por qué necesito la x? Para calcular toda esta longitud, para calcular todo este cateto, ¿vale? Lo que he llamado L. Entonces la L es sumarle 10, que son 27,88 metros. ¿Vale? Y ahora, ¿para qué necesito eso? Para de nuevo involucrar a otra razón trigonométrica, que es la misma, porque sigo teniendo el cateto opuesto, que es 15, y en este caso el cateto contiguo, que son 27,88. Y el ángulo, es que no sé si se ve bien ahí, el ángulo que sería ese, voy a poner el ángulo más grande para que lo veamos, que lo he llamado alfa, ¿vale? Porque no sabemos cuál es el que queremos averiguar. Pero yo sí sé que la tangente de alfa sería 15 partido 27,88. Cateto opuesto partido por cateto contiguo. Entonces la tangente de alfa será, pues cojo mi calculadora y hago 15 entre 27,88. 15 entre
27,88, que sale aproximadamente 0,54. Claro, pero esto me da la tangente, no me da el ángulo. Me están pidiendo el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Pues haciendo lo contrario de la tangente. Mucho cuidado con lo de los inversos y los recíprocos. La función recíproca, la contraria a la tangente, es el arco tangente. ¿Vale? Digamos que para despejar una razón trigonométrica, lo contrario son los arcos. ¿Vale? Como decíamos, lo contrario de multiplicar, ¿qué es? Dividir. Por lo contrario de las razones trigonométricas son los arcos. Tengo que hacer el arco tangente. Entonces me vengo a mi calculadora, no borro este dato y doy al arco tangente, que era shift tangente de la respuesta anterior, ¿vale? El ans, y cierro paréntesis, y entonces me salen 28,28 aproximadamente, ¿vale? Pues estos son aproximadamente 28,28 grados. Tiene sentido, cuanto más me alejo, más pequeño es el grado, más pequeño es el ángulo, ¿vale? Entonces, solución. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Pedro veía el árbol desde su posición original o de su posición inicial bajo un ángulo de 28,28 grados. ¿Vale? Aquí la historia está en que tengo que utilizar el arco tangente. Tengo que utilizar 2 veces la tangente, eso es verdad. Pero una de ellas es para luego hacer el arco tangente, ¿vale? Porque no sé el ángulo, pero sí sé su tangente. Entonces, para calcular el ángulo, hago el arco tangente, ¿vale? Pues venga, vamos a los problemas en inglés. Dice una torre, tower casts, arroja o proyecta. Vamos a ver, una torre. Más o menos. Qué bien dibujo, ¿eh? Madre mía. ¿Pero por qué me ha puesto esto así? No vamos a complicarnos la vida. Una torre. Ahí va. Dice, proyecta una sombra que es 60 pies de largo. ¿Vale? 60 feet long. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 65 grados. ¿Vale? El ángulo de elevación del Sol se refiere a este ángulo. ¿Vale? El ángulo que está el Sol elevado. Estos son 65 grados. How tall is the tower? ¿Cómo de alta es la torre? ¿Cuál es la altura? Bueno, pues lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos un ángulo y tenemos dos longitudes. Cateto opuesto, este sería el ángulo recto, cateto opuesto y cateto opuesto en la h, cateto contiguo este. ¿Cuál es la razón trigonométrica que lo involucra? La tangente. Así que la tangente de 65 será h partido por 60. Así que h es la tangente de 65 por 60. Entonces sería, vamos a ver, ¿dónde está esto? Tangente de 65, cierro paréntesis, por 60, que son 128,67, aproximadamente 128,67 metros. Pues solution, the tower is 128.67 meters tall, ¿vale? Es 128,67 metros de alto. Vamos a poner más grande para que se vea, ¿vale? Vale, ese sería el ejercicio 1, ¿vale? Dice el 2. Kelly is flying a kite, está volando una cometa. ¿Vale? Aquí, vamos a poner por aquí la cometa. Aquí, preciosa la cometa, está volando este muchacho. Y dice que la longitud de la cuerda
son 65 metros. Y que está a 70 grados el ángulo. Bueno, aquí faltan ciertos datos, porque si son 70 grados respecto de este muchacho, ¿vale? Aquí tendría el triángulo rectángulo, ¿vale? Me está preguntando cómo de alto está sobre el suelo. Realmente no me dan los datos suficientes. Me falta un dato que es la altura del muchacho o la altura de hasta donde tiene los brazos. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con este esquemilla. Simplemente vamos a calcular esa altura y vamos a suponer que es la altura desde el suelo, ¿vale? Pero, en fin, rigurosamente no sería. ¿Qué elemento involucra? Pues involucra un ángulo, un cateto opuesto y la hipotenusa. Pues entonces, si es cateto opuesto, tenemos que trabajar con el seno. Así que el seno de 60 será el cateto opuesto, que es h, partido por 65. Así que h es el seno de 70 grados por 65 metros, que es la hipotenusa. Me voy a mi calculadora y hacemos seno de 70 por 65. Y entonces nos sale 61,08. Aproximadamente 61,08 metros. Ya digo que no es exactamente esa solución, le faltaría lo que mide el muchacho, pero bueno, the kite is 61.08 meters above the ground. Que repito que no es sobre el ground, es sobre el suelo, ¿vale? No es realmente eso. Le faltaría la distancia que cubre la altura del muchacho, la altura a la que sujeta la cometa. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, nos vale. Estamos, rigurosamente habría que sumarle la altura de este muchacho, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos el 3, el último problema, que dice a straight water slide, es como un tobogán de piscina, no sé si se refiere solo a los toboganes de piscina o... Bueno, total. Yo tendría por aquí el tobogán, ¿vale? Y por aquí, imaginamos que están las escaleras, Cono ha hecho en su dibujo por aquí las escaleras, ¿vale? Y son 175 pies de altura. Y dice que tiene 200 pies de largo, ¿vale? La altura son 175 y este son 200 pies. Y nos pregunta que cuál es el ángulo de, digamos, de depresión. Depression es como el ángulo de inclinación, ¿vale? Desde aquí, desde bottom, del fondo del tobogán. Entonces me están preguntando cuál es ese ángulo. Tenemos una situación parecida al ejercicio 10, creo que era. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra cateto opuesto y hipotenusa? Pues de nuevo el seno. El seno de alfa será 175 entre 200, ¿vale? Venga, pues hacemos eso, 175 entre 200, que sale 0,875. Entonces, el seno de alfa es 0,875. Por tanto, alfa será lo contrario del seno, que es el arcoseno de 0,875, ¿vale? Pues entonces hacemos el arcoseno de la respuesta anterior, cerramos paréntesis, y me sale 61,04 aproximadamente. Pues entonces, ¿cuál es el ángulo? Solution. The angle of depression to the bottom of the slide is 61.04 degrees. ¿Vale? Bueno, pues de nuevo, hay que utilizar la inversa, hay que utilizar la recíproca, lo contrario del seno, que es el arcoseno. ¿Estamos? Bueno.
Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima. Venga, un saludo.